Sin más preámbulo, porque no vamos a hacer cortes en este momento entre los anuncios y la predicación. Sin más preámbulo, yo quiero, porque tenía la inquietud de tocar respecto a mi última predicación, que se llamaba ¿Qué tiene Dios contra nosotros? Y tuve la inquietud de tomar un tema más sobre esto, acerca de algo que considero es importante también rescatar. En ese momento hablábamos de la iglesia Laodicea, una de las últimas iglesias que se habla en el libro de Apocalipsis entre el capítulo 2 y 3, y donde Dios le hacía referencia cosas que tenía en contra. Decíamos que esta es la única iglesia, la Odisea es la única iglesia a la cual Dios no le dice, yo conozco tus obras, y le resalta esas obras buenas o positivas que haya tenido esa congregación. Todo por el contrario, es a la iglesia que más le hace reprensiones acerca de lo que tenía en contra de ella. Y pudimos ver inclusive un poquito el marco histórico de esta iglesia, la Odisea, de la ciudad de la Odisea, y por supuesto las características que según nos narra la palabra del Señor, Dios tomó para poderles hacer un exhorto, ¿verdad? Sin embargo, en esta oportunidad no vamos a hablar de la Odisea, solo estamos haciendo la referencia para que recordemos un poquito el tema. Pero en esta oportunidad vamos a hacer una reflexión, no muy larga, una reflexión corta, sobre la iglesia de Éfeso y un punto en particular. Entonces, quiere decir, y retomando algo que dije, que en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Se hace referencia en el capítulo 2 y el capítulo 3 acerca de 7 iglesias que teológicamente representan tiempos históricos de la vida misma de toda la iglesia de Jesucristo. Es decir, que cada una de ellas denota y enmarca tiempos históricos que podemos aplicarlos a la iglesia cristiana en general. En esta oportunidad he tomado para hacer referencia a la iglesia de Éfeso. En estas reflexiones, en estas cartas que el Señor le manda escribir a los ángeles, que en este caso son los pastores de esas congregaciones, Dios siempre le resalta primero el conocer sus obras, y Él le dice, yo conozco tus obras, que eres, y le comienza Dios a clasificar o a hacer referencia a esas obras buenas que Él tiene tomadas en cuenta de estas congregaciones. Y también como cuando llega el momento, no solamente Dios está mirando las obras buenas, sino que también está mirando las obras malas para hacerles una exhortación. Y es cuando tiene la expresión que dice, pero tengo contra ti. Por eso el tema, ¿qué tiene Dios contra nosotros? Bueno, Dios le dice acá a la iglesia, en este caso a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti. Y en este contexto de idea, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer todo lo que le dice la palabra del Señor del 1 al 7 a la iglesia de Éfeso. Dice así. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a repetir ese. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Amado Dios,
Padre Celestial, bendecimos tu nombre en esta hora, reconociendo la grandeza de tu poder y de tu señorío, Señor, en nuestras vidas y en todas las cosas. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque siempre, Señor, que podemos extraer de ella perlas preciosas para nuestra vida, podemos darnos cuenta de qué manera, Señor, ella actúa en nuestro espíritu para formar y crear, Señor, y perfeccionar tu obra en nosotros, para perfeccionar a ese nuevo hombre, como dice ella, creado según Dios para buenas obras. Señor, enfocados en esa palabra, Padre, te pido que me des, Señor, todo el dominio y el control, la sabiduría, el discernimiento, Señor, que necesito para predicar esta palabra en esta mañana. Que todo aquello, Señor, que quiera obrar contrariamente sea quitado de en medio en el nombre de Jesús, y que sea establecida la dirección de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ministra sobre mi vida, y de la misma manera ministra sobre tu iglesia a la distancia, donde quiera que esté cada uno de aquellos que la ha de escuchar, y que esta palabra pueda producir alguna reflexión, Señor, en nuestra vida, porque es importante que nosotros también pensemos si Dios tiene algo contra nosotros. Ayúdanos a aplicarla, Señor, de manera real y práctica para cada uno, en el nombre y bendito poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y sí que tenemos que reflexionar, porque muchas veces nosotros cuando pensamos de Dios, nosotros pensamos de Dios es en el Dios de amor, en el Dios de la misericordia, en el Dios que sencillamente nos muestra y nos manifiesta todas las cosas buenas, ¿sí? Dice un pasaje de la Escritura, no recuerdo si es en el libro de Santiago, creo que es en el libro de Santiago, que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que toda buena dádiva, quiere decir que todo lo bueno puede venir y viene de parte de Dios, ¿verdad? Eso es lo que más o menos quiere decirnos esta escritura. Pero también la palabra del Señor, en contraposición, nos enseña que Dios es un Dios que también hace la actividad de un juez. Dice que la tierra es el estrado de sus pies, y un estrado se encuentra en un juzgado. Quiere decir que Dios, a través de su palabra, todo el tiempo y todos los días está juzgando la tierra, juzgando las acciones de los hombres. ¿Para qué? Para ponerlas en peso y en balanza y darle a cada quien lo que merezca. Esa es una realidad. Y dentro de ese cuadro, nosotros también tenemos que reflexionar, porque puede ser que aún siendo hijos del Señor, Dios tenga cosas en contra de nosotros, cosas que no las está sacando, cosas que no las está exponiendo para vergüenza, sino para reflexión y para que nosotros podamos arrepentirnos. Y eso es lo que más o menos vamos a ver en esta escritura. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, que repetimos 2 veces: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Quiere decir que hay amores de amores, ¿verdad? Pero vamos a ver a qué se refiere ese primer amor respecto a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una localidad en la antigüedad del Asia Menor, en la actual Turquía. Y hablando de Turquía, ¿verdad? Oramos sinceramente por todos esos habitantes de esa nación y de Grecia, que en días atrás fueron bien afectados por un terremoto de grado 7. Inclusive después del terremoto hubo un tsunami y se vieron algunas imágenes, algunos videos bastante lamentables, porque para esta condición ya de crisis que tenemos con la pandemia, ver que viene asolamiento también a través de la naturaleza es terrible, pero también entendemos que el mundo está viviendo una conmoción total, porque todo está apuntando a la venida del Señor Jesucristo, y en eso es que tenemos que enfocar nuestra mirada. Entonces, dice que Éfeso actualmente pertenece a una parte de Turquía, y de hecho una de las regiones que fue afectada fue Esmirna, pero se le dice en turco Izmir. Entonces, pero es Esmirna. Entonces, una de las ciudades de las cuales también la palabra del Señor nos habla. Éfeso fue un importante centro religioso, cultural y comercial. Hoy sus ruinas son una importante atracción turística. Conocida como la Luz de Asia, famosa por su riqueza, su sabiduría y por su perversión también. Quiere decir que tenía cosas positivas como ciudad, pero también tenía cosas negativas.
era el centro de adoración a Diana. Y allí nace la iglesia de Éfeso en el siglo I después de Cristo. La iglesia de Éfeso significa, Éfeso significa deseada. Y a la iglesia de Éfeso se le conoció como la iglesia del primer amor. Y por eso es que se hace en Apocalipsis la referencia de el primer amor. ¿Por qué? Porque nace con mucha pasión por las cosas de Dios, una entrega incondicional, una búsqueda intensa de la verdad bíblica y crecimiento espiritual, sabiduría y revelación. Sin embargo, en una etapa de su historia aparecen los pseudoteólogos y brotan herejías y malas interpretaciones de la Biblia por carencia de una guía pastoral adecuada y la intervención de hermanos que afectaron su trabajo, entrega a Dios y deseo de conocer la palabra. Todo esto trajo como consecuencia que cayeron en el legalismo, el conformismo y vivencias erradas, por supuesto, porque si se expone mal la palabra del Señor, entonces las vivencias son erradas. Esto significa, cuando hacemos entonces una recolección de todas estas características que afectaron negativamente la iglesia de Éfeso, podemos darnos cuenta que se perdió el primer amor. El primer amor por el Señor, el primer amor por hacer su obra. Esto nos lleva a proyectarnos a nosotros a través de lo que significa el primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando en esa oportunidad, cuando hemos sido tocados por su presencia para reflexión de los pecados y nosotros aceptamos ese llamado que nos hace Dios en ese momento, nosotros experimentamos lo que significa el primer amor, ese enamoramiento por Dios, por su presencia, por conocer todas las cosas que en su palabra nos enseña. Y todos y cada uno hemos tenido una experiencia, si bien parecida, cada uno una en particular. Y en ese particular sí hay características generales. Una de ellas, que una vez que nosotros experimentamos eso bonito, que es el venir, la presencia de Dios sobre nosotros, es ese momento cuando el depósito de Dios, las primicias de su reino, vienen a nosotros, que no es otra cosa sino el sello del Espíritu Santo que dice que somos y pertenecemos a Dios. Experimentamos una libertad tan grande en nosotros que deseamos y anhelamos que todos los que están a nuestro alrededor, en este caso la familia en primer grado, pueda conocer al Señor. ¿Quién me va a decir a mí que después de entregarse un día al Señor, cuando llegó y cuando experimentó esos días siguientes esa presencia, no deseaba que todos a su alrededor tuvieran eso mismo? Todos han experimentado eso. ¿Quién me va a decir a mí que había anhelo y celo por conocer la palabra del Señor de tal manera que queríamos, que nos comíamos capítulos de la palabra del Señor enteros? Todos esos primeros días cuando cuando nos entregamos al Señor, todos también hemos experimentado eso. Pero se va sucediendo el tiempo. Van sucediendo cosas en nuestra vida, van viniendo pruebas, luchas, batallas, van viniendo circunstancias y situaciones que van probando qué tipo de tierra y de siembra somos nosotros, de esa semilla de Dios que ahora está allí. Y por eso es que se aplica la parábola del sembrador, que no vamos a hablar de ella, pero sí sería bueno que usted pudiera entender por qué las diferentes tierras en las cuales cae el trigo, porque todo eso tiene que ver con algo. Y una de ellas dice que creo que era cuando las espinas y las piedras, dice que ahogaban la semilla y por eso la semilla no germinó. Eso puede representar en nuestra vida esas espinas y esas circunstancias adversas que pueden venir y pueden enfriar y ahogar en un momento determinado lo que podemos denominar el primer amor, ese enamoramiento de la presencia de nuestro Dios. Pues esta congregación, como estuve declarando las características históricamente, dice que ella comenzó siendo una iglesia apasionada
de la presencia del Señor. Comenzó siendo una iglesia entregada a Él, a su búsqueda. Fue una iglesia de búsqueda de las verdades bíblicas de la palabra para poderlas aplicar. Fue una iglesia llena de sabiduría, de revelación, y de hecho, usted lee, es uno de los libros de la palabra de Dios que a mí me gusta mucho su lectura, porque de hecho en el Éxodo, Efesios capítulo 1, versículo 3, comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo de Jesús. Y después comienza a declarar una cantidad de cosas que todo eso, cuando lo asumimos en nuestra vida, podemos darnos cuenta que no es otra cosa que el don de Dios que se ha manifestado en nuestra vida para bendición, para salvación, para redención, para adopción, porque ahí dice que declara a Dios como nuestro Padre de ahora en adelante. Y si sigue la lectura, usted se va a dar cuenta que dice que nos rescató de la vana manera de vivir que traíamos de nuestros padres, y ahora nos ha dado una simiente nueva. Es decir, que hace toda una declaratoria, por lo menos en los 2 primeros capítulos, preciosísima. Luego vienen exhortaciones a la nueva vida y todas esas cosas que son estructuras en las cartas de Pablo. Es decir, que esta iglesia comenzó siendo eso, una iglesia apasionada por la búsqueda del Señor. Por eso se conoció como esa iglesia del primer amor. Pero como todo, a medida que vinieron las situaciones, entonces se comenzaron a caer en errores doctrinales, porque al parecer no había una guía correcta y exacta de un pastor que pudiera guiar con sabiduría del Señor esa congregación. Y cuando vienen las herejías, vienen las malas interpretaciones, por supuesto vienen las malas aplicaciones, tanto a la vida de las personas como a la vida de la iglesia. Es decir, entonces, que no es tan lejos que nosotros podamos también, después que hemos experimentado esto en un principio, ir cayendo en circunstancias y en situaciones que hoy nos puedan llevar a reflexionar: ¿será que todavía está ferviente ese primer amor en nosotros? Ese primer amor, esa llama que encendió un día nuestro Dios, ¿será que todavía arde por Él? ¿Será que todavía arde por su presencia? ¿Habrá alguno que pueda decir: Señor, gracias porque hoy más que nunca arde mi corazón por tu presencia? Y si bien es cierto, nosotros hemos entendido que si bien es cierto el primer amor es importante, yo creo que lo que vivimos en el día a día, en el día presente de nuestra vida, no sé si será más importante o no, pero creo que hay que darle un punto a favor. Y es que cuando ese primer amor nace, tiene que venir una evolución de ese amor hacia más, como todo amor. Cuando nace un sentimiento por otra persona, nace como algo pequeño, pero eso va aumentando, va creciendo o tiende a desaparecer. Pues ese primer amor también tiene que ir en el tiempo evolucionando a medida que nosotros vamos en crecimiento, porque tampoco podemos quedarnos estancados en el momento que creí y hasta ahí llegó todo. No, ese momento es el comienzo. Ese momento es la semilla, el sentimiento de amor por Dios, de la pasión por Él, que va a ir en aumento en nuestra vida cristiana. Esa es la idea. Y que a medida que va avanzando y vamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, en el trato del Espíritu Santo en nuestra vida para hacer aflorar el fruto, nosotros entonces en esa evolución vamos aumentando más y más el amor y la pasión por nuestro Dios. Si eso no ocurre, entonces hemos evolucionado de manera incorrecta. ¿Qué quiere decir? Que si un día me siento abatida y quebrantada, ¿quiere decir que perdí el primer amor? No, lo que quiere decir es que debo ir a la fuente para enmendar lo que pueda haber alterado en nuestra vida y poder continuar en el alumbramiento que hace Dios en nuestro espíritu. Ahora, he allí, en este contexto de ideas que hemos hablado de
del libro de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, allí es donde hace Dios el llamado de atención a volver, porque si bien es cierto, Dios está exponiendo que tenía contra la iglesia de Éfeso eso, no le hace esa exhortación y ya, sino que Él le hace el llamado de atención es a volver y a recuperar lo que ellos habían perdido. Por eso el versículo 5 habla de la manera siguiente, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Nosotros podemos darnos cuenta aquí que hay tres exhortaciones o tres atentos que hace Dios a la iglesia. La primera de ellas le dice: recuerda de dónde has caído. Hay algo que siempre me llamó la atención y siempre me llama la atención del Antiguo Testamento cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel y aún a punto de entrar a la tierra prometida, aún allí Dios le hace la misma reflexión. Y es que siempre que Dios le enseñaba a Israel algo, le decía estas palabras: recuerda de dónde te he sacado. En otros momentos le dice: y le dirás a tus hijos y les contarás, algo así como que le vas a pasar de manera oral esto, que Dios, estando en servidumbre de Egipto, los sacó a través de la mano de su siervo Moisés y los llevó camino del desierto 40 años y los introdujo en la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 8, pasaje determinante, cuando Dios les dice: y cuando llegues y entres a la tierra que Jehová tu Dios te ha dado, no olvides, le dice, no olvides, Israel, de dónde te ha traído, para que cuando recibas las casas que ya están construidas, cuando recibas los campos que siembres, que ya puedas tener el fruto y no tengas que salir a recoger el maná. Es decir, cuando tengas todo el bien que yo te he dado, no te olvides de dónde te he sacado. Pues aquí no estamos hablando del recuerdo de la vida pasada de cada uno de nosotros. Y sin embargo, agradecidos debemos ser cada día de nuestra vida de donde Dios nos haya sacado. Y cada quien sabe de dónde Dios lo sacó y bajo qué circunstancias Dios lo sacó. Pero en este punto no es ese recordar de esa vieja vida, de la vida antigua, no. Es el recordar de dónde has caído, de lo que es el amor, la revelación y la pasión del primer amor, de ese encuentro que tuviste de manera personal con el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Recuerda ese momento cuando te enamoré, cuando te atraje, como dice la palabra, con cuerdas y lazos de amor. Porque, ¿sabe? No fue que nosotros encontramos a Dios. No, es que Él vino a buscarnos para salvar lo que se había perdido. Entonces ni siquiera la salvación dependió de si yo quise o no quise. Es que Dios nos buscó y Dios nos encontró. Y sí, el sí lo tuvimos que dar cada uno de nosotros, pero fue todo obra de Él. Entonces Dios dice: recuerda de dónde has caído. Y por eso tiene que entonces venir a nosotros esta enseñanza. ¿De dónde hemos caído? ¿De dónde, de qué punto hemos caído? ¿Hemos caído o no hemos caído? Continuamos y así como comenzamos, hemos ido avanzando y hemos ido con mucha fuerza a veces, otras con poca fuerza, unos muy fortalecidos, en otros momentos un poco debilitados. Esa es lo normal. Nadie puede decir: no, desde el primer momento que arranqué, comencé y no he parado y llevo la misma fuerza y llevo el mismo vigor y la misma fortaleza hasta el día de hoy. No, una cosa es que nos hayamos mantenido hasta el día de hoy, pero le aseguro que no todos esos días hemos tenido las mismas fuerzas. ¿Sí o no?
Le aseguro que no todos los días que hemos vivido en este camino hemos tenido la misma fortaleza. No, porque si no, no pudiéramos encontrar en el libro de los Salmos expresiones de David cuando dice David, por ejemplo, que se sentía un día en el lodo cenagoso, que había puesto, que Dios lo tuvo que rescatar de allí. También en otros momentos dice David que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y diciéndole que tenía sed. Es decir, amados, no se trata de que hayamos tenido un comenzar y un avanzar en la misma circunstancia, no. Pero lo importante es que siempre haya avance. Lo importante es que siempre haya un avance. Un poquito más a veces lento y un poquito a veces más rápido, pero que haya un avance sustanciado. Lo segundo que le dice la palabra del Señor y el Señor a ellos es, arrepiéntete. Es decir, primero ve de dónde caíste. Y habiendo encontrado ese de dónde caíste, entonces ahora arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es volver. Eso es lo que significa arrepentirse. Arrepentirse es volver. ¿Volver de dónde? Volver de lo que hemos perdido. Volver de donde hemos quedado. Volver de donde hemos dejado algo. Eso es arrepentirse. Arrepentirse tiene que ver con enmendar. Y por eso el llamado hoy para nosotros. El Señor nos está diciendo que nos arrepintamos en nuestro corazón si hemos sentido que hemos dejado algo, el primer amor. Si hemos dejado la pasión por la presencia del Señor, si hemos dejado la revelación de su palabra, la búsqueda de su sabiduría que comienza con el temor de Jehová, si hemos dejado estas cosas, amados, entonces tenemos que arrepentirnos en nuestro corazón. Y ese arrepentirse es volver, volver. ¿A dónde voy a volver, pastora? A la presencia de Dios. Volver a ese punto de encontrarte con tu Señor, volver a ese punto de encontrarte con tu Salvador, volver a ese punto de reafirmar los pasos. Hay personas que experimentaron un día el arrepentimiento, se entregaron al Señor y aceptaron. Sin embargo, en el tiempo dejaron los caminos del Señor y por eso se le llama caído. Fíjense que a esas personas se le llama un creyente caído o un cristiano caído. ¿Caído por qué? Porque cayó del punto de ese amor con el Señor, de ese encuentro con el Señor. Pero esas personas, mientras vivan, tienen la oportunidad de reconciliarse. Es decir, que una vez que yo lo acepté, ahora no voy a volver a aceptar, sino que me voy a reconciliar. ¿Y qué significa reconciliar? Que de alguna manera vamos a reconsiderar la situación que hay. Uno habla de reconciliación cuando las parejas están, ¿verdad?, en dificultades, cuando las parejas se han separado o cuando han tenido un problema o cuando han pasado por una circunstancia que ha meritado cierta separación, cierta división, cierto divorcio emocional. Entonces uno habla de reconciliar. Reconciliar es tratar de conciliar las partes, de llegar a un acuerdo. Entonces, necesitamos de alguna manera reflexionar sobre esto, sobre si hemos dejado o no esa relación preciosa que un día comenzamos con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, y arrepentirnos para retomar y continuar avanzando. Lo tercero que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que encontramos allí es, y haz las primeras obras. Haz las primeras obras quiere decir, reflexiona en ese comienzo cómo eras. Reflexiona lo que hacías para su obra.
Reflexiona todo lo que aprendiste. Reflexiona sobre todo lo que te enseñé. Reflexiona sobre lo que el depósito del Espíritu Santo en tu vida. Reflexiona sobre todas estas cosas y haz las primeras obras. ¿Qué hacía? Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿qué hacía o qué he hecho yo y dejé de hacer? ¿Qué abandoné por el camino? Punto. Esto no está significando que yo antes dirigía y ahora no. Yo antes enseñaba la palabra y ahora no la enseño. No, esto comienza por lo primero, por lo más cerquita. Dejé de orar. Dejé de leer la palabra del Señor. Dejé de hablar de Cristo al perdido. ¿Qué he dejado? ¿Qué he dejado por el camino? ¿Qué he abandonado? Entonces dice el Señor, haz las primeras obras. Entonces esa reflexión queda allí. ¿Qué hacía y qué he dejado de hacer? ¿Qué abandoné por el camino? ¿Será que abandoné algo? ¿Será que dejé tirado algo? No hacer esto trae una sentencia, según lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice, pues si no, es decir, si no ves de dónde caíste, si no te arrepientes y si no haces las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Wow, quitaré tu candelero de su lugar. Fíjese que se lo está hablando a la iglesia de Éfeso. Quitaré tu candelero. ¿Y qué es un candelero? Un candelero es el lugar donde estaban encendidas las luces con aceite que representaban la presencia del Espíritu Santo del Señor en el altar. Nosotros sabemos que hay una lámpara de 7 brazos que tiene una representatividad, porque el 7 es el número de Dios, ¿verdad? Y cada una de esas, no sé cómo se le llamará al copito donde va la llama, pero cada uno de esas puntas de esos candelabros representan cada una de estas iglesias del Apocalipsis, por ejemplo. Es una de las aplicaciones que se le da. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Levíticos capítulo 6, versículo 13, que el candelero debería arder o debía arder en el tiempo antiguo cuando se usaba el tabernáculo y el templo, debería arder continuamente en el altar. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Qué tremendo. Y de eso tenemos muchos coros pentecostales que se cantan sobre el fuego en el altar. Un fuego ardiente está llenando mi alma, un fuego ardiente está llenando mi ser. Por ejemplo, es uno de esos. Y hay uno que dice que el fuego arderá y arderá y arderá y el fuego arderá y no se apagará y no se apagará y no se apagará. Entonces, hace referencia a esto, que es una de las características particulares que tenía que tener el altar, es que el fuego que representaba el Espíritu Santo, o era figura en ese momento, era figura de lo que sería el Espíritu Santo en la iglesia, no se podía apagar, tenía que arder en el altar. ¿Y quién será ese altar en este momento? ¿Será el altar de allá de la iglesia? ¿A ese altar se referirá? ¿Será el altar de Elías que ardió en fuego? ¿Será el altar físico o será el altar espiritual de nuestras vidas? ¿Sabía usted, amado hermano, que usted es el altar de Dios en el cual el fuego de su presencia debe arder? En nosotros ha sido depositado y de una manera inmediata.
aceptamos al Señor y de manera inmediata ha venido el Espíritu Santo en nuestra vida. Ese Espíritu Santo que ha venido a nuestra vida es ese fuego de Dios que debe arder todo el tiempo, continuamente en el altar. Si bien es cierto, su presencia es permanente, nosotros tenemos que trabajar para mantener la llama viva. Cuando alguien está casado con otro, ese papel dice que las dos personas tienen una vida común. Sin embargo, pese al documento, que es válido legalmente, hay una realidad tras cada casa, tras cada vivienda, tras cada lugar. Y es que pese a que ese papel dice que están juntos, puede ser que en la realidad de la vida, aunque vivan juntos en una misma casa, no están revueltos, sino que de repente cada uno está por su lado. Más o menos esto es lo que uno puede figurar con esta representación del Espíritu Santo. El documento que dice que están casados, bueno, nuestro documento de casamiento con el Espíritu Santo es lo que dice el libro de Efesios justamente, el libro de Efesios, donde declara que Dios nos ha dado unas arras como un anillo, y las arras de la herencia del Señor es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo ha sido depositado en cada uno de nosotros y va a permanecer en nosotros por la eternidad. Pero puede ser que aunque el Espíritu Santo está en nuestra vida, como creyentes, en esos descuidos como lo tuvo la iglesia de Éfeso o en esas afectaciones como las tuvo la iglesia de Éfeso a nosotros, esa presencia del Espíritu Santo quede contraída, quede contrictada. Y entonces, aunque Él está allí, está de una manera inactivo. ¿Por qué inactivo? Porque si el fuego no buscamos nosotros que arda continuamente en nuestra vida, se va apagando. Se va apagando. Y para que el fuego no se apague, necesitamos el aceite, que solamente lo podemos encontrar, aceite fresco, en la presencia del Señor. Es decir, que Él nos proveyó todo. Nos proveyó la leña, nos proveyó el altar, nos proveyó el fuego y nos provee el aceite. El aceite es la provisión que va a venir de parte de Él en esa relación que vamos a tener con el Señor para que siga ardiendo el fuego de su presencia. Pues a esta iglesia el Señor la sentencia que si no tenía una reflexión sobre de dónde había caído, si no se arrepentía de estas cosas y si no volvía a las primeras obras, Él iba a quitar su candelero del lugar que le había dado. Ay, ay, ay. ¿Será que Dios hoy tiene contra nosotros esto mismo? ¿Será que Dios tiene contra nosotros esto hoy, de que hemos perdido ese primer amor y que tenemos que reflexionar, arrepentirnos y volver, diríamos, a la senda antigua? Porque si no va a venir el juicio, si no va a venir la sentencia, el candelero será quitado de su lugar. Hermanos, David decía que mejor era estar en la presencia del Señor. Él decía también de mejor es estar en los atrios de Jehová y no sé qué, pero dice que deleitosa era la presencia del Señor, delicias a su diestra para siempre, decía, en su presencia hay plenitud de gozo. David siempre hacía esa expresión de que era mejor estar en esa presencia del Señor. Hermanos, si hay algo que caracteriza a nuestro Dios, es que Dios siempre está esperando, atento a que nosotros volvamos a Él y nos reencontremos con Él. Dios no rechaza a nadie. Dios siempre está con sus brazos abiertos para socorrernos, para sostenernos y para mantenernos en su presencia. Así que
quiero dejarlo hasta aquí porque los otros pasajes tienen otras explicaciones que no vienen a este momento, a este caso. ¿Qué quiero yo decirles? Nosotros hoy vivimos tiempos difíciles, tiempos de los cuales la palabra del Señor nos los describe en el libro de Mateo, por ejemplo. Cosas difíciles, hermanos, que nosotros a veces decimos, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero por qué lo otro? Sin embargo, todo está allí en la palabra del Señor y no podemos negar que aunque tenemos el entendimiento de que esto se trata de que Cristo viene pronto, de que estamos ya en los últimos tiempos que le quedan a la tierra, aunque lo sabemos como información, es difícil digerirlo, porque somos seres humanos, somos seres débiles, tenemos flaqueza, pero es importante que nosotros nos enfoquemos, siempre enfoquemos nuestra mirada a Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a evitar lo que vaya a venir sobre la tierra. Va a pasar, va a suceder. Lo que Dios haya determinado sobre la tierra va a suceder. Lo importante es que nosotros, cuando Él venga, nos halle en fe, nos halle enamorados de su presencia, velando y orando. Nos halle en la condición y en la conducta que Él espera de una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que les dejo esa reflexión. Piensen, mediten, meditemos, recapacitemos. ¿Hemos dejado el primer amor? ¿Será que hemos abandonado el fuego, la pasión del altar del Señor? Entonces volvamos en el día de hoy. Hoy es un día de reflexión, hoy es un día de arrepentimiento y hoy es un día de volver a enmendar lo que se ha quedado por el camino. Y hoy más que nunca, cuando estamos de nuevo al volver a los templos, a adorar al Señor, a alabar su nombre, a glorificarle, debemos entonces, así como nos vamos a reencontrar como hermanos, reencontrémonos primero y siempre en la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre y bendecimos tu palabra en este día, porque siempre, Señor, ella será ese maná que necesitamos, esa porción necesaria, Padre, que necesita nuestro espíritu para que podamos fortalecernos en medio de cualquier debilidad, en medio de cualquier lucha, en medio de cualquier batalla. Padre, en este día entregamos en tus manos, Señor, nuestra vida. Entregamos en tus manos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que podamos reflexionar y recapacitar sobre nuestros caminos. Si estamos definitivamente, Señor, como la iglesia de Éfeso, que probablemente en un momento se cayó en legalismos y en errores, Padre, en conformismo que lo llevaron a declinar. Y si es así, Señor, ayúdanos entonces a levantarnos, a restaurar nuestra condición y a que podamos avanzar y continuar adelante. Señor, con mucha o con poca fuerza, ayúdanos a seguir adelante. Que nada, Señor, se interponga en el camino que tenemos trazado de llegar a la meta, como dice la palabra de Dios, del supremo llamamiento. Porque sabemos que vienes pronto, Señor, vienes pronto por tu iglesia. Vienes pronto por tu iglesia, Señor, esta iglesia que está de pie, esta iglesia que está firme en la fe, esta iglesia, Señor, que te ama, que busca, Señor, el deleite de tu presencia, Padre, para encontrarnos de una manera perenne y eterna contigo, Padre, nuestro Dios. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y que la reflexión de tu palabra y de tu espíritu sea sobre ellos para bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Estamos despedidos.